días a todos los doctorandos, a todos los que les encanta estudiar, a todos los que les encanta investigar, a todos los que les gusta la educación, a todos los que les gusta la humanidad. Tenemos la geopolítica del siglo XXI. Bueno, una cátedra de muchas controversias en la actualidad y que los países del mundo, las grandes potencias, los países desarrollados, quieren de alguna manera, pues, mantener la hegemonía mundial y poder tener ese control de todas las naciones. Quien les habla, el doctor Carlos Alí Jaime Castellanos, y vamos a compartir la segunda actividad síncrona en el día de hoy, 8 de junio de 2024. Ciertamente, pues, hay unas condiciones en este momento a nivel mundial, que ahorita la discutimos. Todo doctorando busca de alguna manera ser filósofo, ser un investigador de profundidad desde el punto de vista epistémico, axiológico, ontológico, metodológico y especialmente metodológico y sobre todo lo ontológico, o sea, la realidad del mundo, la parte de la globalización, la parte de las tecnologías, los grandes avances, que de alguna manera, pues, para el mundo, para la humanidad, algunos son beneficiosos, pero si no son bien tratados, desde el punto de vista tecnológico, también son adversos. Y es donde entramos a los factores que inciden, pues, en la humanidad, en la población, en los territorios, en los espacios marítimos, espacios acuáticos. Y eso es una cuestión de prioridades que hay que concebir desde el punto de vista investigativo para que de alguna manera nosotros tengamos ese conocimiento y podamos difundirlo y así tener el control axiológico, ver lo bueno y desechar lo malo. Bienvenidos, Jorge, Juliana, Gina. Tengo por aquí estaba Araceli, por aquí estaba Aracelis. Estaba Leiner, estaba Jorge, don Jorge Hernández, estaba Shirley Roja, Naida y Jonathan. Bienvenidos todos. Vamos a ir avanzando con respecto hasta Vicky Gómez. Vicky, ¿sí me escucha? ¿Me escuchan, por Sí, favor? señor, buenos días. Sí, 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 Ok, lo escucho, buenos días. ok, ok. Ahorita empieza, estamos en el abre. El abre de, como le dicen unos autores, estamos en la apertura de la ventana. Sí, estamos aperturando las ventanas para ver el panorama. Y luego vendrán las preguntas que vamos a ir realizando para ir discutiendo a nivel de todas las latitudes. Hay quienes están en Venezuela, otros están en Colombia, otros están en Chile y en Estados Unidos. Bueno, en esas latitudes pues se observa pues de un telescopio, como si tuviese un telescopio, las noticias, los pormenores de todas las naciones y que bueno, gracias a Dios y a todo este complejo de investigadores que han hecho posible pues la tecnología, que es lo que estamos haciendo ahorita. Antes, unos 30 años atrás no se lograba tener esta conversación, pero ya tenemos esa ventaja en estos tiempos. Es parte de la globalización, parte del desarrollo, parte de los que investigan, parte de los que están en ese mundo. Bien, vamos a ver si logro. Ok, aquí estamos. Ahora sí logré. Estaba tratando de avanzar con las láminas. Traje unas láminas para ir más o menos dándole un bosquejo de todo lo que se refiere a este mundo de los factores que inciden en el mundo del territorio, de la población y de todos los espacios que componen todo lo que tiene que ver con la geopolítica. Pero haciendo un resumen de la clase pasada, de la actividad síncrona anterior, que estábamos con la parte de las concepciones de lo que es la geopolítica a nivel mundial, el concepto geopolítico. Ya más adelante vamos a ver a un autor que me llamó bastante la atención y que es uno de los promotores pues, de lo que la geopolítica hoy día es.
por allá en el siglo, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, a finales del siglo XIX, por allá también en el siglo XX. Hay mucho que hablar, hay muchísimo que hablar. Una geopolítica, pues, obviamente, cuando hablamos de los estados-nación, los estados-gobierno, ¿verdad? Hay muchísimas cosas que discutir. Cuando hablamos de Estado, hablamos precisamente de Estado-nación, aquel que domina pues un territorio, una población, dirige unos lineamientos, un poder público y a través, por supuesto, del gobierno, desde el ejecutivo, cómo lo realiza, cómo lo hace, desde qué filosofía lo está haciendo, si es democrático o no, cuáles son esos ordenamientos democráticos existentes, existen formas de gobierno diferentes, el poder de los órganos. ¿Sabes que hay países que cuentan con tres poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial, otros cuentan con cinco poderes, como es el de Venezuela, electoral y el moral. Entonces, de esa onda, de esa óptica, poder ver cómo una nación puede interrelacionarse con otra, producto precisamente de esas relaciones internacionales que la vamos a ver más adelante, como es este caso. Tenemos acá que la geopolítica no es estática, es una condición dinámica, se da en todos los renglones del mundo, es globalizada, es mundial, cada país tiene su propia geopolítica y en función a sus concepciones que tiene cada Estado-nación desde el punto de vista del modelo de gobierno que tenga, pues puede darse esa ventaja para un pueblo que el gobierno desee llevar adelante políticas que le permitan o estrategias que le permitan llevar adelante los mejores modelos de economía, porque la historia ha dicho eso, el modelo económico es uno de los modelos que de alguna manera incide lo que es la geopolítica como tal en cada una de las naciones. Por eso hay autores que lo llaman interdisciplinaria, que precisamente son disciplinas que se interconectan entre sí mismas, que son parte precisamente de las ciencias políticas, porque allí juega papel importante muchos elementos que la conforman, y algo que es fundamental dentro de las ciencias políticas es las relaciones internacionales. Bueno, ya hay países, ya hay, desde el punto de vista educativo, pues vamos a verlo desde el punto de vista educativo, que la incidencia de las relaciones internacionales son fundamentales para que un país prospere. Es interesante cuando un país forma especialistas en relaciones internacionales y que de alguna manera los conlleva pues a tener esa parte de la diplomacia para mantener esas relaciones internacionales de forma positiva entre una nación y otra. No sé si ustedes se habrán dado cuenta cómo hay naciones que por cualquier motivo cierran un consulado, cierran una embajada, producto de algún altercado, algún problema que haya existido entre una nación y otra, y precisamente están los que desde el punto de vista de la educación se puede formar profesionales en relaciones internacionales que son los que van a tratar de mediar a través de su buena de su profesión, poder llevar a cabo bajar, como decía, hay algunos autores que hablan el nivel de temperatura, bajar la temperatura entre las naciones cuando entran en conflicto, cuando entran en un problema y saberlo resolver de la mejor manera. Ahora bien, esa geopolítica que es dinámica, que es interdisciplinaria, que juega papel importante entre esas ciencias políticas y internacional, hay elementos que son como esenciales, son sine qua nones, sine qua non desde el punto de vista del espacio vital. ¿Por qué? Porque precisamente lo que se habla de la economía y la historia son dos elementos que no deben faltar en ninguna de las geopolíticas mundiales. Quisiera tener aquí donde voy a entrar con la pregunta, me gustaría que alguien participara. ¿Por qué es esencial que la economía sea manejada desde el punto de vista de la geopolítica en su país, en el que esté
en su latitud donde está ubicado, por ejemplo, el caso de los que están acá conectados, ¿quién me podría dar esa respuesta? ¿Por qué es importante la economía y por qué es un elemento sine qua non dentro de la geopolítica mundial? Jonathan, Yo creo que, digamos, la economía es muy importante en cualquiera de los planos sociales en los que estamos inmersos, ¿no? sí, señor. Llámese, a nivel colectivo, desde las comunidades y a niveles estaduales, sobre todo en el tema de las naciones. Digamos que de la economía depende en gran parte de los desarrollos sociales y económicos de los países, ¿no? Entonces, la economía en este aspecto juega un papel fundamental para situar a los países en contextos internacionales. Además de eso, es necesario manejar una economía interna superlativa en el sentido de que todas las comunidades dependen de lo que sea capaz de producir, ¿no? Entonces, Correcto. en este sentido, eh, la economía afecta a cada uno de los organismos del Estado, sea en este caso desde el nivel jerárquico superior hasta los inferiores, ¿no? Sí, señor. Entonces es importante tener en cuenta cómo el estatus económico de comunidades individuales, sobre todo acá, por ejemplo, nosotros en Colombia que manejamos los municipios, departamentos y la nación como tal, cada uno maneja sus propios recursos y a partir de eso se crean los planes de desarrollo. Entonces, la economía juega un papel fundamental en la evolución y el desarrollo de cualquier sociedad, desde las más pequeñas hasta los estados mayores. Correcto, correcto. Gracias. Gracias, Jonathan. Había levantado la mano Vicky. Bueno, la economía desde el punto geopolítico, hablando como dijo el compañero Jonathan, se refiere mucho como al bien común de las comunidades, de los pueblos, porque dependiendo de la economía, ya sea en la nación, municipio, como dijo el compañero que trabajamos acá en Colombia, ahí se van estableciendo los planes de desarrollo municipales, departamentales y nacional en busca del bienestar de la población. Mira con la educación, en salud, en la misma política, porque mira los diferentes proyectos, leyes, buscando el bienestar del pueblo. Por eso la geopolítica, mirando desde el punto económico, es súper importante, porque ahí mira como el bien del pueblo, o sea, qué necesidades tiene el pueblo y qué necesidades se pueden cubrir por parte de la economía, Correcto, ya sea en la educación y salud, y en los otros correcto, puntos de infraestructura, vivienda, para suplir las necesidades básicas del pueblo. correcto, correcto, Vicky. Muy bien. Gracias, Vicky. Gracias, doctor. Vamos a tener otro, otro de los elementos que estamos comentando desde el punto de vista de la geopolítica, que es que este autor, y tomen nota de él porque ustedes seguro lo van a manejar dentro de las actividades que ustedes tienen asignadas, que son tres, especialmente en esta actividad, de la segunda actividad de Home Chauffeur, porque él, casi todas las naciones se apegan a la teoría de Carr. ¿Por qué? Porque él ahorita, perdón, en la actualidad se toma en cuenta esas nuevas formas, que, claro, nuevas formas de gobierno, que de alguna manera inciden a nivel mundial. Las naciones, precisamente, la geopolítica, por ser una disciplina desde el punto de vista de estrategia, eh, asumida a partir de Ahora, varios me conceptos. levanté la mano y van a pasar. Dime, aló, Jorge. Profe, pido la palabra, Jorge Hernández. Jorge, ok, es que está la manita, cuando yo no, cuando veo la manita te oí la palabra, es que no oí la manita. Dime, Jorge, disculpa, Bueno, sí, lo que pasa es que tengo dificultades aquí para levantar la manita. no se preocupe, Jorge, don Bueno, Jorge, antes dígame. que nada, cordial saludo para usted, profesor, un gusto conocerlo. No tuve la oportunidad de intervenir, de participar en el anterior encuentro por problemas técnicos.
Ok. Ya los arreglé, gracias al Señor. Y contento de estar compartiendo con gente de diferentes latitudes, como Estados Unidos, Chile, Venezuela, Colombia y demás doctorandos que se encuentran hoy reunidos en este encuentro tecnoformativo. Ujú. La verdad es que el tema de geopolítica me ha llamado poderosamente la atención porque, soy sincero, no me había interesado por el tema de la geopolítica. De Ok. pronto, no con el nombre de geopolítica, pero sí otro tipo de situaciones relacionadas con la geografía humana, la Ok. geografía social, la geografía física Ok. y su relación con el tema de la política, la economía, mejor Ok. dicho, con una cantidad de elementos que la geopolítica envuelve. De todas Ok. maneras, atendiendo la definición de geopolítica que tiene que ver con la relación de la geografía humana y la geografía física con, con el desarrollo de diferentes ámbitos a nivel mundial. La economía, pienso que es uno de los elementos fundamentales que define la geopolítica en una determinada región del mundo, de un país, etcétera. Toda vez Ujú. que los países más poderosos del mundo, llámese Rusia, Estados Unidos, China, Japón, etcétera, ellos no tuviesen dominio a nivel mundial si no tuvieran los recursos económicos para tratar de imponerse sobre otras poblaciones del mundo. Entonces Ok. pienso que la economía es un factor fundamental y que determina básicamente la geopolítica a nivel mundial. Muchas gracias. Es correcto, Jorge. Sí, bueno, hay países que parecieran dormidos en el mundo, pero que ciertamente de aquí, de acuerdo a la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, podemos visualizar a Nigeria como una de las naciones que pronto aparecerá en en el ranking mundial, aparte de China, Japón, Estados Unidos, Rusia. Alemania está dormida en estos momentos, pero no queremos que despierte, igual que Inglaterra. Son países que, de acuerdo a su filosofía, ¿no?, y doctrina que manejan de la forma de gobierno, también depende de quién dirija el ejecutivo en esos momentos y quién dirija la parte legislativa, porque son países que de alguna manera pues han tenido en la historia, por eso que les comentaba en la lámina anterior, la historia es importante dentro de la geopolítica. No sé, voy a retroceder la lámina. Estoy adelantando. Está acá, acá está la lámina. Ok, ok. Fíjese que los dos elementos que son fundamentales o que son de alguna manera sine qua non dentro de la geopolítica, aparte por lo menos, por supuesto, de la geografía, obviamente, pero lo que estamos comentando, que es la economía, la historia juega papel fundamental en esto de las estrategias de la geopolítica. Fíjense que tenemos a la Segunda Guerra Mundial en 1941, en 1945. Bueno, la segunda fue en 1945, pero la primera fue en 1941, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que de alguna manera dejaron secuelas en muchas latitudes donde hubo esos enfrentamientos entre las naciones, producto de intereses, bien sea de territorio, bien sea de la parte económica, porque precisamente las grandes potencias quieren de alguna manera eh, incidir sobre las más pequeñas. ¿Por qué? Porque son productoras de elementos bélicos y por supuesto quieren hacer un desarrollo o un desarrollo, no diría yo, la activación de esos elementos bélicos para que puedan tener salida en el mercado y puedan tener esos beneficios de productos de la industria militar. Y precisamente las guerras se dan ya en esos escenarios. Pero hoy por hoy, esas guerras bélicas entre enfrentamientos de arma contra arma, ya como ustedes a nivel global han observado, ya el enfrentamiento bélico no es lo que realmente va a dominar en el mundo.
van a haber otras formas, otras estrategias de guerra, que no es precisamente la bélica entre armas, sino que van a haber otros elementos que van a incidir precisamente en las poblaciones a nivel mundial. Vamos a ir avanzando. Los factores geopolíticos estables. Fíjense que uno de los elementos fundamentales de la geopolítica es precisamente el territorio, porque, y viene la pregunta, a ver quién me gustaría que alguien de ustedes me dijera por qué es importante el estudio del territorio dentro de la geopolítica. A ver, determinante cuando se dice geo, estamos Ajá, hablando de la geografía y correcto. la geografía es territorio Territorio, y correcto. eso tiene una gran importancia en la medida en que, retomando lo que dije ahorita, que algunos gobiernos quieren dominar el mundo, algunos pueblos como Estados Unidos, Rusia, ya había dicho yo, Ujú. se habla de la parte del territorio, porque todos hemos visto que una de las grandes problemáticas que se ha generado a nivel mundial precisamente es porque algunos quieren el territorio de otros porque son unos territorios que tienen unos recursos naturales invaluables. Ok, Saben ustedes toda el problema que ha habido entre Colombia y Nicaragua y sí, la mayoría de las veces los conflictos internacionales están fundamentados en ese hecho de que unos países quieren dominar a los otros. Y eso no es desde ahora, sí. eso ha sido de siempre. Las guerras mundiales precisamente se generaron a partir de ese tipo de cosas de los primeros días del mundo. Ujú. Vemos allá en Babilonia, en Egipto, y posteriormente vemos cómo Roma se convirtió en invasora, cruzó el mar Mediterráneo para dominar el norte de África y demás cosas. Y hoy día todo el conflicto que existe entre las grandes potencias que bueno, a mí me da mucho miedo que se genere una tercera guerra mundial, porque hoy día los pueblos han creado unas armas tan letales que pueden acabar con el mundo. De Sí. todas maneras, el territorio es determinante en la geopolítica. Don Jorge, entendiendo que su experiencia como rector universitario, la parte socioeducativa, ¿cómo la ves desde el punto de vista de la geopolítica mundial actual? A ver, la educación, a pesar de todos los avances que ha tenido la tecnología, la conectividad y todo ese tipo de cosas, todavía necesita una cantidad de cosas. Porque es que, infortunadamente para nosotros, toda esta tecnología no es utilizada positivamente en algunos casos, la mayoría de los casos. Por ejemplo, yo celebro que yo esté conectado con usted que está allá del otro lado en Venezuela y que pueda yo estar conectado con Chile y con otros países, Estados Unidos, entre otros, y que a través de este medio podamos eh, intercambiar ideas, conceptos, conocimientos y demás. Pero hoy día la geopolítica sigue siendo un factor importante y determinante en el tema de la educación en nuestros días. De verdad que no solo a nivel de este tipo de formaciones que estamos adelantando nosotros, sino a nivel local Sí, también. sí, Vemos, por correcto. ejemplo, en el tiempo de la pandemia, que se convirtió pues en una gran herramienta para poder llegar a nuestros estudiantes en las zonas remotas y demás, pero aún así tiene sus inconvenientes, tiene el otro lado de la moneda. Eso es lo que yo consideraría en la incidencia de la geopolítica en el. Sí, ¿no? La educación, como dicen los japoneses, porque uno tiene que incursionar en aquellos que tienen gran avance en la parte educativa, en la parte formativa. Y es esencial que los países tomen como principal pilar y fundamental precisamente la educación. Yo parto de que todas las naciones, todas, sin excepción, deberían tener un poder educativo. O sea, así como tiene poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, asignar como poder lo educativo, porque ese es como la esencia
de la humanidad, la formación. Y entonces, pues eso le preguntaba a usted que con su experiencia ahí en el rectorado universitario, es interesante conocer esa experiencia porque y no he visto ninguna nación que tenga un poder educativo. ¿Cómo vería esa novedosa acción, Jorge? Sí, señor. Por ejemplo, nosotros vemos países adelantados en el tema de la educación y yo tomo como referencia Japón. Japón, correcto. ¿Sabrá usted, por ejemplo, que Japón es tan pequeñito como el departamento de Magdalena donde yo vivo? Es correcto, es pequeño, es Pero pequeño, resulta que Japón con nada hace de todo es y aquí correcto. con todo no hacemos nada. Es correcto, sí. Y Tenemos, y otra tenemos, de las naciones, Jorge, otra de las naciones que está comparándose con Japón es precisamente Nigeria. Nigeria sí, sí, sí. es un país que cualquiera considera, no, que porque está en esa zona oriental no está dando la talla. Ese va a ser dentro de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, va a ser uno de los países con mucho ranking comparado con Estados Unidos, Rusia y China. Y por supuesto Japón no queda atrás. Sí, Y señor. volviendo al tema de la economía, Ajá. yo pienso que los países no arrancan, no despegan la aguja en el tema de la educación y esos resultados se ven en las pruebas internacionales en el cual estamos en un sitio no muy honorable. Estoy hablando de Colombia. Sí, señor. Y eso es precisamente porque las naciones no le invierten la platica a la educación. Nos Correcto. toca trabajar con las uñas a nosotros los rectores. Nos toca inventar cualquier cantidad de cosas para poder sacar adelante nuestras instituciones educativas. Es correcto. Sí, Yo tengo señor. una hermosa experiencia en mi institución durante 18 años. Ujú. En privado le voy a mostrar cositas que he logrado en trabajo de 18 años, no solo en la construcción de paredes y muros para Sí, hacer aulas y ese tipo de cosas, sino para la formación del ser humano, que es es lo más correcto. importante. Entonces Sí, pienso que la economía también es determinante en ese sentido, porque países como Colombia todos los años peleamos a través de los sindicatos y demás para tratar que haya una mejor inversión en recursos tecnológicos, en recursos didácticos, en recursos humanos, para mejorar la educación. Pero es que no se puede bajar guayabas de un palo de calabazo porque no podemos, y tú es no co- puedes dar lo que no tienes. Entonces pienso que la economía también es bastante determinante en ese sentido. sí, correcto, correcto, correcto. Gracias, Jorge. Bueno, efectivamente, es que yo soy partidario precisamente de darle ese gran valor a la educación a nivel mundial, porque uno ve de cómo, de alguna manera, la parte formativa tanto en los primeros años de los niños hasta uno ya profesionalmente, ya uno hasta con 80 años está interesado en la investigación, buscando cómo exponer, cómo expandir, cómo enseñar precisamente estos conocimientos, estos saberes que de la experiencia, así como usted lo ha dicho ahorita, Jorge, cómo se ha desarrollado usted y algunos de los que estamos acá, cómo hemos de alguna manera incursionado en esa investigación y girando formación, semilleros y dándole a esos semilleros para que sean los relevos generacionales al futuro. Bueno, y hablando de factores geopolíticos estables, pues está también lo que se llama, entre lo que vemos, el espacio aéreo, el espacio marítimo, tenemos también cómo el clima afecta de alguna manera estos espacios, tanto territorio, la parte marítima y aérea, y eso en las regiones, pues incide en las poblaciones y en la producción. Y precisamente hablando de producción, cada país que tenga un desarrollo productivo requiere precisamente lo que siempre se ha discutido. Colombia, por supuesto, he visto
que las vías de comunicación son muy extraordinarias, igual que otros países que uno va y visita y se da cuenta cómo es importante que las vías de comunicación sean de mejor calidad. Y por eso eso incide, es un factor determinante dentro de la geopolítica de un país, porque precisamente esas vías de comunicación terrestres, aéreas, marítimas, son las que le van a permitir ese desarrollo productivo de un país. Y acá tenemos precisamente lo que se llama, lo que es el espacio aéreo marítimo, una configuración geopolítica donde las fuerzas productivas son las que van a permitir esa transformación, ¿verdad? Y obviamente le va a facilitar a esas naciones ese intercambio, esas relaciones internacionales, porque si son bien interpretadas esas relaciones internacionales, por supuesto que la parte geopolítica entra a jugar papel importante porque va a dar cabida a que esas naciones vayan siendo productivas y vayan dando un desarrollo que les permita a la población cumplir y tener satisfacción en la calidad de vida. ¿Ok? Yo siempre hablo de la calidad de vida, de la calidad total. Entra a jugar papel importante en la calidad de vida y es precisamente por la naturaleza de los poderes que juega allí ese papel en el mundo moderno, que es darle la mejor calidad de vida a la población, que está interconectada con la globalización. Precisamente esto es parte de esa, de la globalización, la apertura de ventanas tecnológicas que le va a dar satisfacciones y que precisamente, a diferencia de la Primera, Segunda Guerra Mundial, en el año 45, en 1945, y ahorita en el 2021, en el siglo XXI, el 2024, en el siglo XXI, podemos ver cómo la política exterior ha avanzado por esas relaciones internacionales que tenemos entre una nación y otra. Por eso es interesante que las ventanas de la tecnología le ha permitido, desde el punto de vista de la educación, formar profesionales que tengan esa posibilidad de entrar en juego con la parte investigativa y podemos, desde el punto de vista humanitario o humanista, de la teoría de humanista, poder dominar esos elementos esenciales de lo que son la política dentro de una nación. Por supuesto que son las estrategias políticas que utiliza un Estado para poder proyectarse en lo tecnológico, en el desarrollo progresivo que tenga una cada ella de acuerdo a sus fuerzas productivas, esa configuración geopolítica que pueda tener un país. Ok, bien. Entonces, don Jorge y Jonathan, estaba Vicky por aquí también, estaba Aracelis, y esto de la parte de los espacios aéreo, marítimo y terrestre son fundamentales para una nación, dependiendo de su posición geográfica. Fíjense que hay algunos países que no tienen un escenario marítimo y requieren pues la salida de productos y requieren de ayuda de otras naciones, por eso es que es importante esas relaciones internacionales entre los países vecinos, porque precisamente son los que le van a garantizar el futuro de la nación y, por supuesto, la ayuda a toda la población como tal. Ciertamente tenemos acá que el clima es uno de los elementos que incide mucho en la parte de la población. Desde el punto de vista geopolítico, el problema ambiental es otro, y que precisamente lo que hemos estado hablando, el derecho internacional, ¿verdad? En lo que es la parte ambiental y la parte humanitaria, es sumamente esencial porque le da vida a las naciones. Fíjense que hay naciones que no tienen problemas porque el derecho internacional han jugado con ellos, han jugado con el problema ambiental, han cuidado del clima y sus efectos dentro de un determinado territorio, de una determinada geografía. Y por supuesto que esas naciones que se han preparado y que han usado estrategias para tratar en lo posible de manejar lo que es el clima, el problema ambiental y el derecho internacional, son países que están bien posicionados a nivel de la geopolítica mundial. Por supuesto que en ese orden
tenemos que lo que es la producción, como lo comentaba don Jorge, esa producción de una nación, ¿verdad? Bien sea residencial, o sea, lo que es local, y la parte poblacional y la parte exterior, porque no solamente es producir para nosotros, sino por ir para afuera, porque en la medida que existan exportaciones, vendrán recursos de ingresos para que el poder público pueda manejarlos, incluso no solamente el poder público, sino también el poder privado pueda tener acceso a divisas que le garanticen ese intercambio. Y para ello, las producciones, pues dependiendo de su posición geográfica y la cantidad poblacional que exista, pues mm, forma parte de lo que es esos factores que inciden de la parte de la estabilidad de una nación, bien porque el relieve o bien por el clima que les garantiza. Fíjense que a nivel del trópico, los países que están a nivel del trópico gozan de un clima favorable, más no aquellos que están en los polos, porque son países que de alguna manera incide el clima en ellos y la producción, por supuesto, se le reduce en la época en que esos países tienen altas temperaturas o bajas temperaturas y no logran los 365 días mantener la producción y exteriorizar o exportar o incluso importar eh, productos que favorezcan a la población. Comentario, por favor. ¿Quién tiene algún comentario sobre la situación de lo que es el clima, el relieve y la producción a nivel del punto de vista geopolítico? Jorge Hernández, nuevamente, disculpe. Bueno, Jorge, si, Mire, yo cuando estaba estudiando en la Universidad de Magdalena, ajá, aquí en Santa Marta, al norte de Colombia, en una ciudad costera, ujú, precisamente se convirtió para mí en una fuente de ingreso. Yo vengo de un pueblo pequeño, con muy pocos recursos para estudiar. Estudié siendo el muchacho de servicio en una casa, no sé cómo le llaman allá en Venezuela. ujú. Me, toca, me tocaba lampasear y todas esas cosas, como le dicen Sí, allá. correcto. Entonces, pues yo tengo una habilidad para los idiomas extranjeros, manejo cinco, aparte del castellano. Qué Entonces, bueno. eh, observé, observé que mucha gente de muchas latitudes del país llegaban a Colombia. Y precisamente en mi condición de intérprete, conocí mucha gente de Japón, de China, Estados Unidos, Francia, Alemania, Holanda y demás, en mi condición Qué bueno. de intérprete. Qué bueno, qué Lo que quiero bueno. referirme es que, por ejemplo, yo ahora mismo estoy aquí ubicado en Santa Marta. Yo trabajo a 2 horas de aquí en un pueblo que se llama El Retén, donde Ajá. soy rector, pero los fines de semana trabajo con la Universidad de Magdalena acá en presencial. Y entonces me toca venirme los fines de semana. Anoche Ok. estaba yo ubicado allí a la orilla de la playa y observaba todas las bondades que puede ofrecer, particularmente Colombia, pero también el departamento de Magdalena. Aquí en la Sí, ciudad de Santa Marta tenemos la Sierra Nevada de Santa Marta con todos los pisos térmicos que usted quiera y con todos los productos que da esos pisos térmicos. Aquí ok. tenemos una cantidad de ríos hermosos que bajan de la llegan aquí cerca de Santa Marta. Tenemos el mar aquí mismo. Entonces, es una posición envidiable que ofrecen los recursos naturales y geográficos que ofrece nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque se convierte en una ciudad importante a nivel turístico y viene gente de todo el mundo y dejan sus divisas aquí en el pueblo. Correcto. Entonces, el territorio, la geografía y todo ese tipo de cosas incide mucho en la parte de la geopolítica. Correcto, correcto, correcto. Bueno, una gran experiencia, una gran experiencia. Y sí, lo que usted plantea, necesitamos gerentes, gerentes visionarios, gerentes, estrategas, gerentes con conocimientos formados que dirijan un país, que logren de alguna manera dentro de la alcaldía, dentro de las gobernaciones o dentro del Ejecutivo Nacional poder llevar a cabo la explotación o el aprovechamiento de esos recursos con que cuenta la bendición de Dios que le da a cada una de esas tierras, porque somos bendecidos en el mundo,
al tener esas bellezas, esas playas, esos ríos, esos relieves naturales, esos climas fríos de montaña, que algunas naciones pues envidian tener este tipo de clima tropical, donde obviamente tenemos acá esa ventaja a nivel de trópico, que hay interesados, hay personas a nivel internacional de otras latitudes que desearían tener este gran paraíso, este paraíso que tenemos nosotros, yo le llamo el Edén, en la Gran Colombia, Venezuela y Colombia, y los países que están acá en el trópico, que son bendecidos primero por la posición geográfica y geopolítica que tenemos, ¿ok? La ventaja que algunos países tienen respecto a la salida al mar o al océano. Algunos tienen salida al océano Atlántico, ¿verdad? Al océano Pacífico. Otros, pues, de acuerdo al continente, tendrán salida a otros océanos. Adelante, Jonathan. Digamos, informado con lo que Se el profe escucha Jorge nada. nos brinda, ¿no? Se nota que tiene No, no se una escucha vasta nada. experiencia en el plano de sociales y geografía. Y vemos cómo desde ese análisis reflexivo que nos hacía el profe Jorge acerca de las capacidades, pero también de las condiciones geográficas con las que cuenta cada territorio, ¿no? Es importante, por lo menos en el caso mío, aún estando en el departamento del Magdalena, pero más a la zona Tenemos que norte, seguir compartiendo la en el municipio de Plato, por ejemplo, contamos con unas capacidades geográficas y climáticas bastante diversas también. Además de eso, eh, nos pasa uno de los ríos más importantes de lo que es en Colombia, lo que es el río Magdalena, que lleva Ok, también el nombre del departamento, ¿no? Cómo el clima influye no solamente en los desarrollos sociales, sino también en los desarrollos económicos. Debido a esa variedad, por ejemplo, en el caso del municipio de Plato, se destaca su gran producción eh, agronómica y también de ganadería. ok, Entonces, las condiciones, las condiciones ambientales, ¿no? También juegan un papel relevante en el desarrollo de las sociedades, ¿no? Potencian la economía de municipios, de departamentos, potencian el devenir social de las personas, de la familia. Entonces, ¿cómo desde ese plano, desde la geopolítica, desde la economía, desde lo social, vemos que la situación geográfica o la ubicación geográfica, para ser más exacto, puede ser de gran impacto y de gran relevancia para el desarrollo de cada comunidad? gracias. Tenía por aquí a Vicky. Vicky había levantado la mano. Gracias por su intervención. De verdad que esto es parte del juego dinámico que tenemos a nivel de los doctorados. Recuerden que todas las actividades que están previstas de acuerdo a la planificación, deben estar siempre direccionadas a lo que es la parte del doctorado en humanidades y especialmente a la parte educativa. No dejen de lado dar ese punto de vista en cada uno de los trabajos para que sea parte de eso, que es lo que ustedes están precisamente formándose en el desarrollo de esa actividad tan hermosa como es la educación, y que ese doctorado en humanidades, pues desde el punto de vista social, es de gran interés. Teníamos la intervención de Jonathan y había levantado la mano Vicky, pero no la veo. Vicky. Días. Profe, teniendo en cuenta pues, lo que los compañeros dicen y las cuestiones que usted nos comenta, que son de, como decía un compañero, no tenía como mucho conocimiento, no le había prestado como mucha atención. En la zona que yo me encuentro, ha sido muy golpeada pues por la violencia y por todas estas incidencias que han surgido a través de los años, pero pienso que cada día con los conocimientos, con las aplicaciones que se le van dando pues a la gente misma de la población, se ha mejorado mucho esa parte social, educativa y económica, porque pues el Caquetá ha sido muy golpeada por la violencia y por el narcotráfico, pero en Ok, estos momentos está cambiando mucho esa parte de la economía
en la parte de ganadería, de pues todos los lácteos que produce, se pueden Sí, sacar de esta especie. Entonces sí, me parece muy, o sea, ha sido de mucha bendición y de muy agrado, pues toda esta escucha que he tenido, porque pues me interesa como seguir investigando más, cómo toda esta experiencia que ha habido, pues ha transcurrido en mejorar pues la vivencia y la convivencia y pues todos los factores que influyen dentro de un departamento. ok, correcto. ¿Tu nombre Profe, es? Shirley. que interrumpa, ¿Quién? porque Girly. Shirley Rojas. Ah, Shirley Roja, Shirley Roja. Hola, Shirley. Bueno, encantado. Sí, es cierto, es cierto. Eso es así. Hay otros elementos que inciden severamente en los territorios, sobre todo en las poblaciones, para el desarrollo productivo. ¿Sí? Dígame. Bueno, estimado doctorando, yo creo que por el día de hoy terminamos esta clase. Nos vemos dentro de 15 días próximamente y discutiremos otro tema que son los factores geopolíticos no estables, ¿verdad? Y allí pues cerraremos. Sí, dígame. Estables, Bueno, factores nos geopolíticos vemos en otro encuentro, señores. y factores Muchas Muchas gracias, gracias, profe. profesor. Feliz resto de día. Bueno, gracias a Muchas todos. gracias. Feliz y hasta luego, bendecido profe, día. que esté muy bien. Amén. Bendiciones. Ok, gracias.